Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Hoy nuestra palabra tiene que ver con la vida cristiana, con el llamado, con nuestro ministerio. Hoy el nombre de la palabra es actitudes maduras, así que vamos a la palabra. Bueno chicos, la inspiración de esta palabra surgió de uno de los momentos donde yo estaba pensando sobre mi vida, mi trayectoria, hasta este momento, mis errores, mis aciertos. Entonces, yo estaba pensando al respecto de mi vida y esta palabra nació entonces de eso. Yo sé que yo soy nuevo y bueno, el tema es que yo hago eso constantemente, ¿ya? Yo pienso en mi vida, pienso en mis pasos, en todo eso, porque yo pienso que esto es saludable, ¿ya? Revisar tu caminar, te ayuda a mantener tus pies en el piso, ahí para poder caminar seguro, pensar y planear el futuro, pensando en cómo acertaste, cómo erraste, todo eso. Entonces yo constantemente hago eso. Y pensando en esto, entonces yo me sentí influenciado por el Espíritu Santo a compartir algunas actitudes que nos ayudan a alcanzar los objetivos en la vida cristiana. Y para definir mejor eso, entonces, definir mejor el tema de lo que estamos conversando, yo llamé estas actitudes que te ayudan entonces a alcanzar tus objetivos de actitudes maduras, ¿ya? Yo he creído que estas actitudes pueden ser útiles en distintos niveles de aplicación. Por ejemplo, en la vida cristiana del cotidiano, ¿ya? En todos los momentos de tu vida estas actitudes te van a ayudar ahí. Para alcanzar nuestro llamado, ya yo tengo el llamado en mi vida y yo quiero alcanzar esto, bueno, esto me va a ayudar también. En mi ministerio específico, que yo ya estoy viviendo el ministerio, la cosa de Dios, bueno, eso también me va a ayudar. En cualquier tarea que Dios ponga sobre tu responsabilidad, bajo tu responsabilidad, entonces esas actitudes te pueden ayudar. Bueno, claramente yo viví poco, entonces aún tengo cosas para madurar y todo. Entonces puede ser que más puntos sean agregados a esto. Pero estoy muy seguro que estos tres que voy a compartir hacen parte del suceso y van a permanecer ahí haciendo parte del suceso cuando crezca yo, cuando madure más. Actitudes que voy a compartir, estas tres actitudes que voy a compartir hoy, ellas ayudan a alcanzar los objetivos en la vida cristiana. Entonces, vamos a ellas, vamos a pensar en ellas ahora, en este momento. Bueno, la primera actitud cristiana que yo puse aquí, que yo veo que es importante, que es una actitud madura, ya, y que te ayuda a alcanzar tus objetivos, es asumir la responsabilidad, ya. Ahí en 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo nos va a decir: en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto va a decir. Bueno, acá Pablo entonces, ya en el capítulo 10 y un poco antes, ahí en el capítulo 9, Pablo está trayendo consejos sobre la vida cristiana, ¿ok? Él está hablando respecto de la vida cristiana. Y este versículo específicamente, generalmente lo sacamos del contexto en que Pablo habla. Nosotros lo sacamos del contexto de él. Nosotros pensamos en él, es que Pablo está diciendo, ya sea que si estamos comiendo, bebiendo, va haciendo cualquier cosa, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. No tenemos que importarnos con los otros, no tenemos que importarnos con nada más, sino solo con Dios. Y la verdad, esto es sacar él del contexto, porque lo que de hecho Pablo está hablando, si tú lees alrededor de lo que está pasando, ya es exactamente el revés de eso, ¿ya?
¿Qué de hecho está hablando Pablo acá en esta situación? Bueno, él está trayendo este consejo porque cuando la iglesia de Hechos empezó, habían entonces los cristianos que venían de la cultura judía, ¿ya? Y se estaban agregando los cristianos que se estaban convirtiendo de los paganos. Y los judíos tenían toda una cultura restricta también al respecto de lo que comer. Y los paganos no tenían esta cultura. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban conviviendo ellos en la misma iglesia. Entonces hacían amistad unos con los otros. Entonces, en algún momento, una persona que venía de una cultura pagana antes, que no tenía la restricción alimentar del judío, lo invitaba a un ex judío a cenar en su casa. Y cuando llegaba él para cenar, ahí entonces habían cosas que este tipo no comía. Entonces estaba habiendo conflictos, se tenía que comer entonces estas cosas que antes la ley de Moisés decía que no podía comer o se podían comer. ¿Y qué Pablo va a hablar antes de esta situación? Él va a decir, ¿sabes qué? Chicos, si ustedes llegan a una casa y la cena está ahí y la comida está, oren, consagren a Dios y coman, no hay problema. Pero si hay algún hermano que le va a ofender la fe de él en esta situación, entonces no coma. ¿Qué está diciendo Pablo acá? De hecho, que es completamente al revés de lo que a veces nosotros interpretamos, es que si nosotros comemos o bebemos, que lo hagamos o hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios en el contexto en el que Pablo está hablando? Es que el mejor provecho de esta situación se pueda sacar, puede ser sacado. Entonces, ¿qué es? Que no ofenda la fe de nadie, que nadie salga con su fe ofendida. Entonces, yo tengo que ser el más maduro en esta situación. Esto es, el consejo de Pablo es que juzguemos de una forma madura, o sea, que nosotros asumamos la responsabilidad de la situación como maduros que somos, como los más maduros en esta situación. Entonces, ¿yo como o no como la comida consagrada en esta situación? Con la mirada de que yo no puedo ofender la fe de los otros. Yo asumo la responsabilidad de ser el más maduro en esta situación. Es eso que él está hablando con este verso. ¿Y qué eso enseña a nosotros? Que nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestra vida con Dios, del llamado y de nuestro ministerio. Pablo hizo eso. Nosotros tenemos ahí un texto que nos aclara mucho eso, que es el texto de Hechos 21, del 10 al 14. Ya ahí está pasando que Pablo está haciendo su último viaje, su última viaje misionera. Entonces él está ahí volviendo a Jerusalén y hace algunos momentos donde él recibe la palabra que él va a pasar por tribulaciones cuando llegue a Jerusalén. Y las personas, los hermanos están todos diciendo, no vaya, no vaya, no vaya, no vaya. Y ahí entonces, en este momento, él llega y está Agabo, un profeta, ahí que es un hombre de Dios, y él toma el cinturón de Pablo, ata sus manos y sus pies, y dice, a él le entrega la palabra justa, que es la palabra de Dios, y dice, eso va a pasar contigo ahí en Jerusalén. Eso dice él. Y él no dice nada más, porque la palabra de Dios para Pablo era avisarle que él iba a pasar por tribulaciones en Jerusalén. Pero Pablo en otros momentos anteriores dice, yo sé que voy a pasar por problemas, por tribulaciones ahí, pero Dios me dijo que tengo que ir. Pero los hermanos alrededor, al escuchar que él iba a tener tribulaciones, empiezan a decir, no vaya, no vaya, no vaya. Y él le dice, dejen de hacer esto, porque yo ya dije que tengo que ir. El tema es que Dios me está avisando, no para que yo no vaya, sino que para que yo sepa lo que va a pasar. Entonces acá Pablo, ¿qué hace? Él asume la responsabilidad del ministerio, de aquello que Dios puso en su mano. Él asume la responsabilidad dependiente de lo que él iba a pasar. Él dice, no, Dios me comisionó a eso y yo voy a hacer lo que él me comisionó. Él entonces, acá Pablo demuestra entender que él es quien va a dar cuenta de eso
de las cosas que Dios pone en su mano a Dios. Es Él que va a dar cuenta de eso. Entonces Él tiene que responsabilizarse. Él también demuestra entender que Él no va a poder culpar a otra persona por abandonar o desistir de lo que Dios puso en su vida. Él no va a poder llegar delante de Dios y decir, no, ¿sabes qué? Yo sabía que tenía que ir a Jerusalén, pero los hermanos empezaron a pedir que no fuera, entonces no fui. Él sabía que no podía hacer eso. Y nosotros de la misma forma tenemos que entender eso. O sea, que nosotros es que vamos a dar cuenta de lo que Dios pone en nuestras manos, que nosotros no vamos a poder culpar a nadie, que nosotros no vamos a poder decir, sí, yo entiendo que tenía un llamado, pero el hermano no me entendió, pero el pastor no me entendió, pero mi discipulador no me entendió. No, esto no es posible. En ejemplos para que nosotros podamos entender prácticos, en la vida cotidiana, bueno, la palabra va a decir, para no mentir, ¿ya? Y bueno, alguien que tiene autoridad sobre mí me dice, me manda a mentir, me dicen que tiene que mentir. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a conversar con esta persona, yo voy a respetar su autoridad, pero no voy a mentir, porque la responsabilidad de hacer esto es mía. Yo tengo que asumir esta responsabilidad. El llamado, hay un llamado sobre mi vida. Por ejemplo, ser líderes jóvenes, ¿ya? Pero mi discipulador no entiende eso, no me entiende, no me pone como líder de jóvenes. ¿Qué voy a hacer yo? No voy a desistir. Me voy a esforzar para que pueda alcanzar esto, porque la responsabilidad es mía. Yo me voy a someter a mi líder, pero voy a buscar formas de alcanzar esto de una forma que mi líder entienda eso, ¿ya? Yo ya tengo un ministerio, ya ejerzo un ministerio, el ministerio de alabanza, por ejemplo, y Dios me habla, dice que quiere innovar en la alabanza, pero mi pastor no deja, ya, mi pastor no deja. ¿Qué voy a hacer yo? No voy a desistir. Me voy a esforzar para mostrar que necesitamos esto. Me voy a someter a mi pastor, pero voy a buscar formas de mostrarle que necesitamos de esto, ¿ya? Pues la responsabilidad es mía. Fue a mí que Dios me habló. Entonces nosotros necesitamos entender eso. Ya nosotros debemos asumir la responsabilidad de las tareas que Dios nos da a nosotros. Entonces la primera actitud madura es asumir la responsabilidad. Nosotros entonces debemos entender eso. ¿Ya? La segunda actitud madura que tenemos es ser sumiso. ¿Ya? Ser sumiso. Y eso viene en segundo punto, porque eso viene en la secuencia de asumir la responsabilidad, para que tengamos el entendimiento que debemos hacer los dos juntos, ser sumiso y asumir la responsabilidad. Es así que tenemos que caminar. Ya ahí en Hebreos 13:17 nos va a decir, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Eso es lo que el autor de Hebreos nos va a decir ahí, nos va a enseñar. El autor de Hebreos aquí dice que el trabajo de nuestros líderes y discipuladores es cuidar de nosotros. ¿Ya? Es que ellos tengan cuidado con nuestra vida, que ellos nos lleven nos guíen a alcanzar aquello que es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué ellos tienen que cuidar de nosotros? Nosotros ya no sabemos cuidarnos bien. La verdad es que la insumisión, no estar sometido a alguien, nos puede traer algunos males difíciles de identificar. Y cuando los identificamos ya estamos perdidos, ¿ya? Por ejemplo, la instabilidad, ¿ya? ¿Qué es la instabilidad? Es la posibilidad de perder el camino donde estamos yendo, ¿ya? En la práctica es estar siguiendo el camino y de a poco nos desubicamos nosotros. No sé, perdemos el camino, perdemos el rumbo en nuestra vida. ¿Ya? Y eso puede pasar. Eso ya pasó con hombres que fueron representantes del Evangelio y después se caían.
Esto pasó, yo no voy a hablar en nombre de nadie, pero si tú haces una búsqueda rápida en la internet, vas a encontrar algunos tipos que en algún momento fueron el rostro del evangelio en su generación y en otro momento ya no podían ser ni considerados cristianos porque se desviaron completamente del rumbo. Y esto pasa porque no tenemos a quien someternos, a quien dar cuenta de las cosas. No tenemos quien nos rete cuando nos estamos desviando del camino. Bueno, en la Biblia nosotros vemos también ejemplos de eso. Salomón es un ejemplo de eso. Él comenzó en el camino, y nosotros tenemos ahí en Primera de Reyes 3, del 3 al 15, ¿ya? Nosotros tenemos diciendo que él seguía el camino de David, su padre, que él sacrificaba a Dios, que él era temente a Dios. Y de hecho en este pasaje, él está allí adorando a Dios y hace un gran sacrificio. Ofrenda un montón de bueyes para sacrificar. Y bueno, eso agrada el corazón de Dios y Dios viene a hablarle a la noche. Y le dice, ¿sabes qué? Por lo que hiciste, yo te voy a dar como un pedido y eso lo voy a hacer. Puedes pedir lo que quieras. Y él dice, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero sabiduría para poder guiar a tu pueblo, porque tengo temor en mi corazón y quiero guiarlo al camino cierto. Y Dios se apasiona más aún de él y dice, ¿por qué lo pediste eso? Y no oro y ni la destrucción de tus enemigos, te voy a dar eso y todas las otras cosas. Entonces Dios está muy feliz con él. Pero en algún momento él empieza la sabiduría, a creer lo que él es, empieza a hacer entonces alianzas con otros reinos y las alianzas vienen con matrimonios. En este tiempo se hacía de esta forma. Y llega un momento donde él ya tiene 600 esposas y 300 concubinas, o sea, tiene ahí 900 mujeres. Y la palabra va a decir, de hecho, en Primera de Reyes 11, del 1 al 6, va a decir que Dios se enoja con él. Porque él se desvía de la voluntad de Dios por amor de estas mujeres. Empieza a adorar a sus dioses. Empieza a construir templos para sus dioses. Y se muere desviado. Esto no es algo que pasa en un momento marcado, sino que esto es algo que va pasando así como despacio hasta que él estaba completamente desviado. Y eso pasó en su vida porque él no tenía a quien reportarse. Él no tenía a quien dar cuenta. Él era un rey que era muy sabio y estaba solo, caminando solo. Y por eso pasó con él. Otra cosa que puede pasar es la libertinaje. ¿Ya? Eso pasa cuando confundimos la libertad con la total falta de corrección. ¿Ya? En la práctica es pensar que no necesitamos de corrección porque Dios nos ama como somos nosotros. ¿Ya? Y eso pasa bastante en los días de hoy. Escuchamos mucho eso en la iglesia y esto es súper peligroso. La verdad es que Dios nos ama, pero nos quiere perfeccionar. Y nosotros necesitamos ser corregidos porque si no llegamos a la libertinaje. Vamos creyendo en la libertad y podemos hacer todas las cosas y pasa un poco y ya estamos portándonos como cualquier persona mundana que no vive el cristianismo. ¿Ya? En la Biblia tenemos el ejemplo de la iglesia de Corinto, ¿ya? Que es severamente reprendida por Pablo por su actitud en la cena. ¿Ya? En 1 Corintios 11, del 17 al 22, Pablo va a decir, oye chicos, cuídense ustedes con lo que ustedes están haciendo en la cena, porque yo estoy escuchando de la parte de ustedes que ustedes están haciendo muy mal las cosas en la cena. La cena en este tiempo era de hecho una cena, y ellos hacían una refeición juntos ahí. ¿Y qué pasaba? Había gente que tenía posesiones, ¿ya? Entonces la persona cenaba en la casa e iban a la iglesia y cenaban otra vez y estaban siendo glutones ahí, pero también habían personas en la iglesia que no tenían que comer en la casa y cuando iban a la iglesia para la cena, que era una oportunidad entonces de saciar este hambre, no podían comer porque los otros ya habían devorado todo. También va a decir, mira chicos, hay uno de ustedes que están llegando para la cena y empiezan a tomar vino y de a poco están borrachos. Ustedes se están emborrachando en la iglesia. Él va a decir a los corintios,
¿Por qué? Porque la libertad que ellos estaban teniendo se estaba pasando al punto de libertinaje, ¿ya? Ellos se estaban convirtiendo igual que los paganos. ¿Por qué? Porque antes tenían una cultura muy restrictiva y después pasan entonces a querer irse al otro lado, ¿ya? Y Pablo está diciendo a ellos, cuiden chiquillos, ustedes tienen libertad, pero esto hay un límite y el límite es la palabra. Y alguien necesita decirlo eso, ¿ya? Y es lo que Pablo hace. De hecho, ellos no hacen eso solo con la cena, pasa en otros momentos. Si tú vas a leer lo que Pablo habla a los Corintios. En otras cuestiones ellos también hacen eso, pero ellos no se desvían porque hay Pablo ahí para hablarle a ellos eso. Hay Pablo para reprenderlo. Pablo sirve acá como un discipulador, alguien a quien ellos son sumisos. Entonces ahí él lo llama a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, por todo eso, por este riesgo que hay, es necesario que nos sometamos a personas para que nos ayuden a llegar a lo que es la voluntad de Dios. Por eso todos necesitamos de alguien que pueda ver nuestra vida de afuera, ¿ya? Y pueda nos ayudar a ver los riesgos que hay en el camino. Vamos al ejemplo que dimos antes, ya en la vida cotidiana. Tiene ahí, o sea, que no podemos mentir, pero me mandan a mentir. ¿Qué hago yo? Voy a pedir el consejo de mi discipulador. ¿Qué hago en esta situación que en el trabajo me está diciendo para mentir? ¿Qué hago para mantenerme en la palabra? Para guiarme por la palabra. ¿Ya? En mi llamado que estaba hablando antes, el líder joven, ¿ya? Y ahí mi discipulador no me entiende. ¿Cómo demuestro eso para él? ¿Cómo asumo la responsabilidad? Acuérdense, hacer los dos al mismo tiempo. ¿Cómo asumo la responsabilidad al mismo tiempo que me someto a Él? Entonces oro por Él y empiezo a demostrar a través de mi carácter que estoy siendo transformado, que estoy apto a asumir el liderazgo ahí en esta situación. En mi ministerio, ya tengo el ministerio, ya ahí el ministerio de alabanza, y Dios me llamó para innovar entonces en la alabanza. Pero mi pastor no deja pasar esto. Entonces, las dos cosas. Asumo la responsabilidad, pero me someto a mi pastor. ¿Y cómo puedo demostrar lo que es necesario? ¿Cómo me someto a mi pastor? Y voy demostrando mi carácter transformado y que quiero el mejor para la iglesia. Y eso así voy mostrando lo que es la voluntad de Dios. Porque tengo que hacer las dos cosas. ¿Sabes qué? Probablemente ya tiene personas que están escuchando diciendo, pero los líderes pueden errar, los discipuladores pueden errar. Y por eso es que nosotros no podemos someternos a ellos. Pero también nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos siguiendo la palabra de Dios, estamos guardados en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ahí en Hebreos 13:17, que es el texto que leímos antes, dice, nos ordena que nos sometamos a nuestros líderes. Entonces hagamos lo que la palabra dice, ¿ya? Hagamos lo que la palabra dice y ahí nosotros vamos a estar guardados. ¿Qué quiere decir esto? Que mismo que nuestros líderes vengan a errar, Dios nos va a respaldar en todas estas cosas. Entonces nosotros tenemos que entender y ser sumisos, ¿ya? Tener un líder a quien ser sumiso ayuda a caminar en la dirección de nuestros objetivos, ¿ya? De nuestras metas, ¿ya? Entonces, este es el segundo punto, someterse, es la segunda actitud madura, ¿ya? Y la tercera actitud madura, entonces, ¿ya? Es relacionarse como cristiano, ¿ya? ¿Por qué lo puse esta en la secuencia? También a propósito, ¿ya? Porque este punto sigue la sumisión, porque la primera cosa que pensamos cuando somos contrariados, ¿ya? Es hacer de mala voluntad. Hacer las cosas de mala voluntad. Pienso, pucha, tengo que someterme a mi líder, ¿ya? Porque tengo que tener sumisión y no sé qué. Pero él no está cierto, él me dijo para hacer esto y no era lo que yo quería hacer, entonces lo voy a hacer. Pero no voy a hablar con él. Y lo voy a hacer así y ya no quiero más hablar con él.
Esto es hacer de mala voluntad, no es lo mismo que ser sumiso. ¿Ya? Entonces, relacionarse como cristiano es también un punto importante. Ahí en Efesios 5, del 17 al 21 va a decir: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Eso dice ahí la palabra, ¿ya? O sea, que nosotros debemos someternos unos a los otros como reverencia a Cristo. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo, él nos trae consejos de cómo ser como iglesia. Y aquí entonces él nos enseña, le enseña a los hermanos de Éfeso, pero también a nosotros a través de este libro, ya que debemos relacionarnos bien unos con los otros en la iglesia. O sea, declarar salmos unos a los otros, ya canciones de adoración a Dios unos a los otros, ya alabar y adorar a Dios juntos, ya darle gracias a Dios juntos también, y sujetarnos unos a los otros en reverencia a Cristo. Esto Él nos va a decir. ¿Y qué eso quiere decir? Que no podemos dejar de relacionarnos con las personas o cortarlas de nuestro convivio. Esto no es la actitud madura, ¿ya? Bueno, nosotros podemos hacer esto. No es que se nos impida de hacer esto, pero esto no es la actitud madura. Esto no nos va a llevar a alcanzar los objetivos de Dios en nuestra vida. La actitud madura es convivir con la persona. Sea cual fue el motivo, nosotros no podemos dejar de convivir con la persona. Sea porque tuvimos un desentendimiento con la persona, porque tuvimos una discusión, porque tuvimos una pelea ya, porque nosotros tenemos visiones opuestas a las visiones de esta persona, simplemente porque nos desagrada a esta persona. No podemos de ninguna forma. ¿Ya? El apóstol Pablo va más allá de eso. Él va a decir entonces, el apóstol Pablo, que debemos tener un buen relacionamiento con todos, los que agradan y los que desagradan. Y esto que va a decir él ahí en el verso 19, diciendo que debemos declarar salmos unos a los otros, ¿ya? Y en el 21 que va a decir ahí que tenemos que someternos unos a los otros por reverencia a Cristo. Él va a decir, atribuir que nuestra reverencia a Cristo está demostrada en el hecho de que sometémonos unos a los otros. ¿Ya? Nosotros debemos entender que Jesús también quería eso. Si pensamos que Él nos aconseja a amarnos y sujetarnos a nuestros enemigos. ¿Ya? En Mateo 5, del 38 al 47, Él va a decir esto, que tenemos que sujetar a nuestros enemigos, hacer lo que ellos nos piden y amar a ellos. Bueno, si Él está diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos, cuanto más a los hermanos que conviven con nosotros. ¿Ya? Y bueno, la forma como debemos portarnos en relación al hermano, ya, independiente de quién sea este hermano, se queda clara en lo que Pablo habla a los romanos, ahí en Romanos 12, del 9 al 10, ¿ya? Que va a decir así: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Eso el apóstol Pablo va a decir. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestro amor tiene que ser sincero, ¿ya? Que nosotros tenemos que amarnos de una forma como amamos a la familia, ¿ya? Y nosotros tenemos que respetarnos y honrarnos mutuamente, que tenemos que tener este tipo de relacionamiento, ¿ya? Eso nos está llamando el apóstol Pablo a hacer ahí. Entonces no tenemos como entender distinto de que Dios desea que tengamos buena relación con todos y que nuestro relacionamiento tiene que ser envasado en el relacionamiento de Jesús con la persona, ¿ya? Vamos a los ejemplos que estaban teniendo antes. La vida cotidiana, nosotros no podemos mentir, entonces viene alguien y nos manda a mentir,
Yo tengo que amar a esta persona igual. No puedo cortarla de mi convivio. No puedo enojarme con ella y decir no quiero convivir más porque esta persona me quiere llevar al lado malo. Tengo que orar por esta persona. Tengo que amar a esta persona. Tengo que enseñarla que ella no puede mentir también. Repito mi llamado. Tengo el llamado para ser líder de joven. Mi discipulador no me entiende, pero yo voy a tener un buen relacionamiento con él y así demostrar mi testimonio y para que él vea entonces que yo estoy madurando y así entiende que estoy llegando al punto de ser el líder de jóvenes. El ministerio, yo vivo en mi ministerio, que es el ministerio de alabanza. Dios me llamó para innovar en la alabanza, pero mi pastor no me deja hacerlo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a amar, voy a orar por mi pastor para que él vea que yo quiero el mejor para la iglesia, para que él entienda eso, para que él vea mi actitud, que mi actitud es esta. Y voy a tener un buen relacionamiento con él y a través de eso voy a mostrar mi punto a mi pastor. Eso es. Entonces, nosotros tenemos que entender que la actitud madura es esta, ¿ya? Tener un buen relacionamiento con los hermanos demuestra el carácter de Cristo en nosotros. Entonces nosotros necesitamos esto, demostrar el carácter de Cristo. ¿Ya? Estas tres actitudes deben ser practicadas juntas. Si fueron practicadas solas, pierden su potencial. Si yo entiendo y asumo la responsabilidad de mi llamado, pero no me someto, no amo a los otros, no me relaciono de forma cristiana, entonces yo soy una máquina que atropella a los otros. Entonces no sirve, no voy a llegar allá. Se me someto y lo uso como excusa eso y no asumo la responsabilidad del llamado que tengo sobre mi vida. Entonces nunca voy a llegar a eso, porque cuando alguien me diga no debes hacer esto, entonces me someto y no me esfuerzo para nada, digo no, me dijeron para no hacerlo, entonces como que me eximo de la responsabilidad y esto tampoco me lleva hasta ahí. Pero si yo asumo la responsabilidad, me someto, pero soy esta persona cortante que dice, no me relaciono con este, no me relaciono con aquel, tampoco voy a llegar a vivirle el plan de Dios para mi vida. Entonces es necesario que vivamos los tres juntos. ¿Ya? Para alcanzar el suceso necesitamos asumir la responsabilidad, necesitamos ser sumisos y necesitamos relacionarnos como cristianos. Estas son las actitudes de un cristiano maduro y por eso necesitamos entonces tener estas actitudes maduras. Yo quiero hacerte un desafío al final. Seamos maduros para alcanzar los planes de Dios en nuestras vidas. Este es el desafío que quiero hacer. Te pido, cierra tus ojos. Quiero orar e interceder por tu vida y por mi vida para que esto venga a vivir en nosotros. Dios, delante de tu presencia, te entrego esta palabra. Hagas con que esta palabra venga a vivir en nuestro corazón, Padre. Nos ayuda que seamos, entonces, Dios, que seamos sumisos, Dios, que vengamos a asumir la responsabilidad, Dios, de lo que tú pones en nuestras manos, que aprendamos a relacionarnos con nuestros hermanos de forma cristiana, ya Dios, entonces haz con que todo eso, que estas actitudes maduras lleguen a nuestra vida para que seamos cristianos maduros y alcancemos tu plan para nuestra vida, en nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, querido, te pido, si lo acompañaste hasta aquí, deja tu like también. Hagas un comentario. ¿Tú crees que hay alguna actitud madura a más para agregar? ¿Hay algo para agregar a nuestra conversa que nos haga llegar más cerca de Dios? Entonces haga el comentario acá abajo. Ya también te pido, comparta esto para más hermanos cristianos, para que estas actitudes maduras tomen cuenta de nuestra iglesia y alcancemos más con el Evangelio. También al final te pido, inscríbete en el canal para que también reciba las notificaciones y sea edificado con todo aquello que Dios nos está hablando también y hablando a través de nosotros. Ya, chao, hasta el próximo video